La Institución de Educación Superior IFI del Programa de Ingeniería de Sistemas por Ciclos Propedéuticos y la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroindustriales les da la bienvenida a este espacio académico de diplomado, empleado como modalidad de grado del ciclo técnico profesional. A continuación abordaremos la temática de los frameworks. Un framework es una herramienta de programación que permite desarrollar software, proporcionando una estructura con componentes integrados que sirven de base para construir proyectos nuevos. Cada framework ha sido ideado para facilitar la tarea de desarrollo en un lenguaje de programación específico y para determinado tipo de proyecto. Por tanto, su elección requiere de un análisis previo de las características que se requieren. Para ello, los frameworks incluyen una interfaz de desarrollo de aplicaciones conocidas popularmente como API, librerías, diversas herramientas y compiladores. El uso de los frameworks genera una serie de ventajas entre las que se destacan agilizar el trabajo, puesto que brindan una estructura básica para comenzar cualquier proyecto, razón por la cual no debemos desarrollar módulos desde cero. Otro de los beneficios es que funcionan sin importar el tamaño del proyecto. Por tanto, resultan muy útiles en el desarrollo de aplicaciones de alta o mediana complejidad. Por otra parte, mejoran las prácticas de programación, es decir, que al usar un framework permite que el desarrollador se habitúe a emplear las técnicas y metodologías recomendadas, lo que también agiliza el trabajo y lo vuelve comprensible para otros desarrolladores. Otra de las ventajas destacables es que es reutilizable, es decir, que el código proporcionado por un framework puede ser utilizado en varios proyectos sin necesidad de tener que programarlo nuevamente. Finalmente, podemos destacar que cuenta con una gran comunidad, ya que el uso de framework se ha ido generalizando hasta el punto de que al momento de surgir dudas o dificultades, es posible contar con documentación y una amplia comunidad que hacen constantes aportes. Pero antes de empezar a emplear un framework, es recomendable que nosotros tengamos conocimiento del lenguaje de programación en el que está basado. Recuerden que algunos están basados en PHP, otros están basados en Python, otros están basados en Java, etcétera. Entonces, esto facilitará mucho su adaptación y dominio. Tipos de front-end o clasificación de los frameworks. Antes de mencionar los tipos de framework, es importante familiarizarnos con los términos front-end y back-end. Recordemos que front-end es la parte que interactúa con el usuario, tanto en imagen como en función. Por ello, está íntimamente relacionada con la experiencia de usuario y la interfaz de usuario. Por su parte, recordemos que backend se refiere a la parte que entra en contacto directo con el servidor. Es donde se aplica el código de programación para crear la estructura. Este permanece en un segundo plano a cargo de la accesibilidad, actualización, bases de datos y cambios del sitio. Ahora sí, dependiendo del uso al que está destinado un framework, estos se clasifican en framework, frontend. Este tipo de framework está compuesto por una serie de plantillas y herramientas de HTML, CSS y JavaScript que sirven para construir sitios o aplicaciones web. Es importante destacar que mientras se está haciendo uso de este tipo de framework, es posible tener una visión de cómo se verá el sitio una vez se termine a través del navegador. Con relación a los framework backend, podemos decir que estos están enfocados en el desarrollo de páginas web, pero en este caso proporciona herramientas para trabajar con una base de datos o con el servidor en donde está alojada esta base de datos. Entre este tipo de framework podemos encontrar a Django, Spring, Rails, Laravel, KPHP, entre otros más. Por su parte, podemos encontrar también framework para el desarrollo móvil. Este tipo de framework permite desarrollar aplicaciones orientadas al uso específico en dispositivos móviles. Pueden ser aplicaciones nativas como Apple o Android o aplicaciones que funcionarán en cualquier tipo de teléfono o multiplataforma. Podemos mencionar en este caso a Flutter, que está teniendo gran acogida, a Ionic o React Native. También encontramos framework para Data Science. Estos están orientados hacia el manejo de estadísticas, datos específicos, inteligencia artificial y machine learning. Incluyen PyTorch, NumPy, TensorFlow y demás. Finalmente, encontramos los frameworks para la gestión de contenido. Estos brindan herramientas para crear páginas web con plantillas prediseñadas con las que se pueden presentar información al público, manejar tiendas en línea, organizar el trabajo empresarial, entre otras posibilidades. Dentro de los más destacados tenemos a WordPress, que ustedes lo conocen muy bien en la institución, porque sistemas como Somos y Feed
que es donde ustedes pueden consultar el tema de las electivas o pueden hacer la recarga para la compra de los almuerzos a 1500. Podemos decir que este sistema de información está hecho en WordPress. Lo mismo la herramienta para el control de asistencias que se llama CISAS está hecho en WordPress, entre otras varias que se han hecho allá dentro de la institución. Otro framework, o llamémoslo así, sistema gestor de contenidos, tenemos a Joomla, y que es otro de los más populares, y ya de pronto en un tono mucho más secundario tenemos a Kentico y otros más. Bueno, pero enfocándonos más en el tema de los frameworks front-end, podemos decir que en el mundo de la programación todas las operaciones se pueden agrupar en front-end y back-end. El front-end se encarga del lado del cliente, como lo dijimos anteriormente, eh, y el último, que es el back-end, representa el lado del servidor. Los principales intereses de un desarrollador incluyen la interfaz de usuario, el diseño web responsivo, la accesibilidad y la compatibilidad. Todo esto no es nada sencillo de gestionar, chicos, especialmente para nosotros que estamos empezando en ese mundo de la web. Ustedes van hasta ahora en cuarto semestre. Por suerte, existen muchos frameworks front-end que hoy en día son de gran utilidad para el diseño de sitios web. Todo este tiempo ustedes se han formado para conocer los lenguajes. Ya posteriormente, a través de los frameworks, pues ya ustedes pueden hacer uso de estos y poder sacarle el máximo provecho, ya que ustedes ya van a saber cómo hacer modificaciones o ajustes dependiendo de lo que ustedes quieran realizar. El desarrollo de aplicaciones web es uno de los mercados más variables de los últimos tiempos. Eso sí es importante destacar, ya que en muy pocos años, hablemoslo así desde los años 90, hemos cambiado de páginas web estáticas alojadas allá en la nube a complejas aplicaciones de gestión, incluso sistemas financieros con interfaz visuales muy atractivas. Hoy en día la tendencia es a implementar aplicaciones descentralizadas con independencia de tecnología. De este modo podremos decir que la lógica del servidor puede programarse con un lenguaje diferente a las interfaces de usuario y llegar a complejas relaciones entre ambas partes. Es decir, el lenguaje que se utiliza en un backend ya puede tener relación con el frontend. Eso va a permitir la comunicación entre los dos. Por lo anterior, se han implementado varios frameworks que pueden enriquecerse formando un ambiente de desarrollo totalmente aislado de las tecnologías backend, llevando a otro nivel las interfaces de usuario de determinado sistema. Es así como encontramos una serie de frameworks frontend, entre los que se destacan Vue.js, Angular, React, Ionic, Bootstrap, entre otros más. Bootstrap, como lo dijimos en la sesión anterior, pues es el más popular de este tipo de frameworks por su simplicidad. Es demasiado simple y eso obviamente hace que sea mucho más amigable, al punto que muchos le llaman popularmente como el gigante de la industria. Bootstrap está orgulloso de posicionarse como uno de los mejores frameworks front-end desde su lanzamiento en el año 2011. Se estima que uno de cada 5 páginas web lo utiliza. Entonces ya ustedes se imaginarán, el 20% de las páginas que se encuentran en la web eh, corresponden en un diseño a través de Bootstrap. Eh, Gigantes como Netflix, muchos otros más emplean este tipo de framework. Sin embargo, todo esto comenzó con un nombre distinto, no era Bootstrap. Llamémoslo así que después de unos meses de desarrollo por parte de un pequeño grupo de personas, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo nació eso? ¿Y cómo es que eso que se llamaba diferente? Pues resulta que después de unos meses, muchos desarrolladores de Twitter, ustedes ya lo conocen, Twitter, el de El Pajarito, comenzaron a contribuir al proyecto por parte de una Hack Week, es decir, una semana estilo hackathon. No sé si ustedes lo han escuchado. Pero todo esto obviamente iba para el equipo de desarrollo de Twitter, para mejorar su apariencia, su funcionamiento, hacerlo mucho más popular, esa red social. Eh, Se renombró de Twitter Blueprint a Bootstrap, es decir, inicialmente se llamaba Twitter Blueprint y ya hoy lo conocemos como Bootstrap y se lanzó como proyecto de código abierto, como dijimos hace un rato, en el año 2011 y actualmente se encuentra en la versión 5 algo, la versión 5. Bueno, Bootstrap le da prioridad al diseño web responsivo, simplificando con un sistema poderoso de cuadrículas y clases de uso. Además de esto, ofrece una variedad de componentes prediseñados que consisten en HTML, CSS y en algunos casos contiene JavaScript.
Por eso nosotros hemos hecho énfasis que en la parte de diseño se hace a través de HTML, CSS y JavaScript. Por tanto, es necesario contar con ciertos conocimientos mínimos de estos lenguajes para hacer ajustes personalizados de los recursos y herramientas que este framework nos ofrece. Razón por la cual con Bootstrap no existen límites al idear y crear cualquier tipo de diseño que uno se proponga, por lo que todo va a depender de la imaginación y del ingenio de cada uno de ustedes. En este caso, pues podríamos decirlo desde el perfil de diseñador.